noticiosos. Se dio a conocer el índice global de impunidad. Este esfuerzo, este ejercicio que la Universidad de las Américas Puebla viene realizando desde 2005 para dar a conocer precisamente cómo se encuentra México y bueno, cómo se encuentran los demás países en relación con esta circunstancia. Yo le agradezco, por supuesto, al académico e investigador de la Universidad de las Américas y coordinador del Índice Global de Impunidad, el IGI MX 2018, a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, el tomarme el teléfono. Gerardo, ¿cómo estás? Buena tarde. Luis, muchas gracias, muy buena tarde y gracias por difundir el estudio. Oye, eso es muy importante conocer cómo un factor o un elemento como la impunidad, pues es el eslabón, uno de los eslabones de toda una cadena que conlleva a los países a la corrupción y a todo esto que va retrasando el desarrollo. ¿Cómo salimos en este índice este año? O si me lo permites, quiero reaccionar a este primer comentario tuyo. Sí. Tienes, si me lo permites decirlo coloquialmente, la boca llena de razón. Sí. La impunidad es el principal problema para el desarrollo futuro del país, porque es la madre o el padre, como queramos decirlo en términos de género, de la violencia, de la inseguridad y de la corrupción. No hay país que pueda alcanzar niveles de desarrollo como los que está llamado a tener México si tiene altos niveles de impunidad. El índice que desarrollamos en la Universidad de las Américas Puebla es un esfuerzo académico 100%, sin financiamiento público, para medir un problema que es terriblemente complejo de visualizar. Nosotros sabemos la estadística, ustedes la saben, sí. Solamente 7 de cada delitos en el país, de cada 100, son denunciados. Y de estos, menos del 12% llegan a una resolución final en favor o en contra de las víctimas. Entonces, la impunidad de los delitos en México alcanza el 99%. El índice es una fórmula econométrica que desarrollamos en la universidad para medir las razones estructurales y funcionales de por qué tienen ese problema los países y también, en caso de México, a nivel subnacional, los estados de la República. En este sentido, cuando se comete un delito, pasa al menos por dos poderes o por dos instancias sí. de gobierno, el Ejecutivo y el Judicial. Y es por eso que nos interesa saber cuáles son las capacidades que tienen, por ejemplo, los estados para, en materia de seguridad y de justicia, también en su sistema penitenciario. Un poco sí. Para dar el contexto de cómo está formado el índice. Oye, Gerardo, a ver, también es verdaderamente alarmante cuando revisamos este trabajo, este esfuerzo que realiza la Universidad de las Américas Puebla, y se dice que de los 32 estados del país, 26 tienen o han agravado el porcentaje de delitos que no terminan por esclarecerse. ¿Qué circunstancias son lo que se está englobando en todo esto? ¿Qué factores, aparte de la impunidad, se tienen o se presentan para que se siga dando esta problemática en nuestro país? ¿Hay temor de la ciudadanía a denunciar o en realidad ya no confían en las instituciones y por ello no hay denuncia? La pregunta de por qué los mexicanos no denuncian se debe en buena parte por las incapacidades estructurales que tiene el aparato de justicia de este país. Vámonos primero con la parte de procuración de justicia. Sí. Hay muy pocos ministerios públicos para atender las denuncias de los mexicanos en los estados, cuando son delitos del fuero común. A eso hay que agregarle las malas condiciones, los pocos agentes del Ministerio Público que hay, las pocas agencias que hay, y a eso después hay que sumarle. Cuando un policía a lo mejor acompaña un caso, pues está muy mal armado el caso. Pero también es porque tenemos pocos policías estatales. Por ejemplo, el caso de Veracruz tiene una tercera parte del estado de fuerza que le requiere la federación para tener. Y eso no se sustituye con mando único, se requiere con inversión. Y obviamente con mecanismos de supervisión de que no haya corrupción e impunidad como ha sido demostrado a nivel nacional e internacional la corrupción que hay dentro de la Policía Estatal de Veracruz. Sí. Entonces, hay pocos y corruptos, terrible.
Dos, no hay incentivos para tener ahorita una policía estatal veracruzana profesional para dar seguimiento a los casos en el nuevo sistema de justicia penal. Y si de ahí pasamos al Poder Judicial, tenemos pocos jueces y magistrados para darle seguimiento a todos los casos que llevan los mexicanos. Si de ahí pasamos al sistema penitenciario, vemos las terribles condiciones en las que viven los policías, alguna sobrepoblación. La sobrepoblación en las cárceles ha ido disminuyendo afortunadamente por el sistema de justicia penal, sí, porque quien tiene que estar en la cárcel es quien se le compruebe que cometió un delito. Entonces, eso es el índice global de impunidad. Y perdón que yo lo diga, aunque coordine esto, fue hecho por una universidad mexicana, por la UDLAP, y es un modelo que ya se está replicando, por ejemplo, en Colombia. Esto es muy importante cuando se hacen investigaciones de esta naturaleza en nuestro país que sirven para que en otra parte del mundo la ciencia, la academia le dé continuidad, se enlace en otro nuevo eslabón y se sigan generando conocimientos. Pero revisando este índice de impunidad, ver que pasamos del 67.42% en el año anterior al 69.84% y que México ocupe el cuarto lugar a nivel mundial con mayor impunidad, pues nos hace replantearnos, pensar qué se está haciendo mal por parte de los ciudadanos cuando van a ejercer su derecho a votar, ¿no? Mira, ese es el corazón del tema. Ya la impunidad es el tema número 7 que le preocupa a los mexicanos en los estados. No solamente es una cuestión de meter a la cárcel a exgobernadores corruptos como el caso de Duarte en Veracruz, sino también de castigar a todos los delitos que se cometen y que causan algún tipo de pena corporal. Por ejemplo, es terrible que todavía tengamos un diputado federal de Veracruz con fuero, que claramente hay evidencia que participó en la colusión de las empresas fantasmas denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación y por Animal Político. Entonces, la impunidad sí hay que atajarla arriba, pero también hay que entender los problemas estructurales de los aparatos de seguridad pública en los estados y de justicia. Hay que visibilizar que están completamente colapsadas, que no tenemos instituciones suficientes para atender dos reclamos de la ciudadanía: seguridad y justicia, que son los dos apellidos de la impunidad. Bueno, para allá iba. Estamos verdaderamente entonces, pues, en el colapso del sistema de justicia penal, en el sistema de seguridad. ¿Qué esperar los mexicanos si se supone que nuestras autoridades deben de ser garantes de lo que la Constitución marca y debe de garantizársele justicia y seguridad a los habitantes? ¿Qué esperar como mexicanos? Sí, perdón por no haber respondido la pregunta anterior. Castigar en las urnas a aquellos gobernadores y a sus partidos y a los presidentes municipales que no lleven esos dos temas a la mesa de los mexicanos, seguridad y justicia. Me parece que así como lo fue en el 2016, hubo un voto de castigo contra la impunidad y la corrupción, probablemente en el 2018 también veamos ese voto de castigo a nivel municipal, estatal y en la presidencia de la República. Por último, preguntarte, en México se está en riesgo el futuro del país, evidentemente, en este próximo proceso electoral. Hablábamos de que pues las instituciones, tanto en materia de justicia, en procuración de justicia, como en seguridad, no están dando los resultados esperados y el estudio dice estamos al borde de un colapso. Te preguntaría, ¿hay también dentro de esta oferta, de esto que hablabas de castigar en las urnas a los malos gobiernos, quien ofrece pues impunidad a quien cometió delitos? ¿Eso está bien dentro de este escenario que estamos viviendo y enfrentando en nuestro país? ¿Hoy perdono y ya luego arreglamos? ¿O cómo está este asunto? No, eso es terrible y es una oferta que hay que ponerle nombre y apellido. Es Andrés Manuel López Obrador el que propuso una amnistía a los delincuentes. No es cualquier cosa lo que está diciendo él. Me parece que él no ha consultado a los cientos de miles de mexicanos que han sufrido de la delincuencia, que son víctimas de la inseguridad y que lo que no queremos es que esto continúe. Es un mensaje terrible el que manda un candidato presidencial.
Pues yo te agradezco, Gerardo, por supuesto, el tomar Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla, coordinador de este índice global de impunidad, IGI-MEX en 2018, por tomarnos el teléfono, platicar con el auditorio de En Contacto, y evidentemente tenemos que revisar más a fondo este documento para irnos adentrando, ir conociendo más sobre este trabajo, este esfuerzo que hace una universidad mexicana y que por supuesto, como hoy bien decías, ya se replica y se retoma en otros países como Colombia, y que ojalá en otras partes del mundo se convierta en un índice para poder ir determinando cómo andamos en todo el mundo y comparado, pues, para ver dónde anda México. Gracias. Permíteme Sí, claro. Un último comentario. Sí. El esfuerzo de ustedes de divulgar este índice es muy importante, pero si los diputados del Congreso del Estado, los integrantes del Poder Judicial y el Ejecutivo del Estado no lo ven, para mejorar las condiciones de impunidad seguirán agravándose en el Estado. Ojalá, en serio, son 34 indicadores muy sencillos, los explicamos muy bien, que explican y visibilizan el problema de la impunidad que vive su entidad y todo el país. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, muchísimas gracias por tomar el teléfono, platicar con el auditorio en el estado de Veracruz. Un abrazo. Muchas gracias, aprecio la llamada. Gracias, es el responsable, el coordinador del Índice Global de Impunidad que practica y realiza la Universidad de las Américas Puebla, precisamente en este esfuerzo para dar a